¿Cómo lo valoran? ¿Cuál es la opinión que tienen? Bueno, el acuerdo, lo que se ha conocido hasta ahora, es no solo que se pueden recibir personas que han cometido delitos, que han sido condenadas y procesados en Estados Unidos, sino también migrantes. Y esto marca, digamos, un punto también importante porque en cuanto a las personas que han cometido delitos, creemos que El Salvador se está sometiendo a un riesgo país, riesgo social, y no se han medido las consecuencias adecuadamente. Esto es una negociación que debió haber tenido al centro a las personas. Y voy a marcar dos puntos. El primero es las afectaciones que ya tienen las comunidades que están debajo del Secot, en el área baja del Secot, y que han sido altamente contaminadas por el mal tratamiento de sus aguas residuales. Al aumentar la población carcelaria, en el caso del Secot, pues esto también aumenta el daño ambiental y el daño a la salud y a la vida a estas comunidades, y no se ha tenido en cuenta. Por otro lado, y es un riesgo también importante, es que no se ha tenido a las personas en el centro de esta negociación, partiendo de que lo que debió haberse negociado no es un tema de dinero, es un tema de condiciones dignas para los salvadoreños que residen en el exterior, es haber cuidado a nuestros migrantes, es haber coincidido con el gobierno de los Estados Unidos en la búsqueda de soluciones para las personas que están en una condición migratoria que no es una condición migratoria regular. Por lo tanto, haber obtenido beneficios para estas poblaciones hubiese sido lo más importante, y no necesariamente obtener dinero para los gastos ordinarios que tiene el gobierno. Es muy probable que ahora tengamos un anuncio gubernamental en el que se diga que con este dinero se van a hacer otras escuelas, etcétera, pero ya hemos visto cómo estas promesas de campaña y estas promesas gubernamentales no resultan más que en los gastos superfluos, gastados de manera superflua en el gobierno de El Salvador. Pues buenos días. Siempre en temas relacionados al gobierno de Estados Unidos veíamos el anuncio de que se suspendía la ayuda que se daba a través de USAID. ¿Qué opinión le merece esto? Sobre todo con el que les afectaría recibir esta ayuda que daban en USAID. Bueno, las organizaciones trabajan con muchas ayudas, no solo trabajan con ayuda de USAID. Y por lo tanto, las organizaciones, cada una de ellas sabrá cuál es los procesos de reestructuración y de enfoque sobre sus ejes de trabajo que tendrán que hacer. Esto, yo creo que al final a quien termina afectando es a la población salvadoreña. Hemos visto cómo programas de gobierno han sido cerrados precisamente por esta falta de ayuda. No son que pertenecen a las organizaciones, sino al gobierno, programas de empleo, por ejemplo, programas de apuestas a los emprendedores, que también tienen un efecto importante, y así, distintos tipos de proyectos que han venido a afectar a la población. Así que mi preocupación mayor no es por las organizaciones que además han hecho su trabajo por décadas con o sin cooperación. Esta no es la primera vez que se suspende la cooperación, en el 2017 también hubo una suspensión, y por lo tanto no es la primera vez que se enfrentan las organizaciones a esta situación. Y estamos hablando no solo de El Salvador, estamos hablando del mundo, incluso en temas tan sensibles como la atención a personas con VIH. Su trabajo siempre continuaría de la misma manera, Por entonces. supuesto, seguimos trabajando, seguimos publicando. Hoy mismo vamos a publicar un análisis sobre el proyecto de anticorrupción que presentó el presidente de la República a la Asamblea Legislativa, y continuamos con nuestro trabajo, claro. La lucha contra la corrupción no se detiene por una ayuda u otra. Ana Ruth, deudas pendientes ante la visita de Marco Rubio, que sí, que no y que se debió. La deuda mayor es que no ha sido la población salvadoreña la que estaba al centro de la negociación. Insisto, con temas de migrantes, por ejemplo, lo más importante hubiese sido buscar alternativas, soluciones para los salvadoreños trabajadores que residen en Estados Unidos, miles, millones de personas que se han ido en una condición migratoria no regular, no legal, y por lo tanto habría sido importante una negociación en este sentido, y no que El Salvador estuviera pidiendo dinero para tener a personas detenidas en sus cárceles. Por lo tanto, la deuda más grande es precisamente que no se ha tenido en el centro a la población. Eh, Siempre con el tema regresando al primer tema de aceptar prácticamente personas en el SECOT, en ese tema, ¿qué afectaciones va a tener a nivel social? Sabemos de que puede pasar cualquier cosa, cualquier escenario, de que se mantengan ahí
hace que pueda existir cualquier situación? Bueno, en primer lugar, la afectación directa es que no debemos olvidar cuál fue el origen de las pandillas en El Salvador. Fue precisamente la deportación de personas que habían cometido delitos en Estados Unidos y que El Salvador pues recibió, y a partir de ahí todo el fenómeno que vino posteriormente. Por otro lado, hay una afectación directa a las poblaciones cercanas al SECOT, que ya están siendo afectadas por la alta contaminación de sus aguas, al no tener un manejo de las aguas residuales, de las aguas negras en el SECOT apropiado, y además con una actitud del gobierno negacionista. ¿Qué va a pasar cuando esta cárcel se llene de más personas y por lo tanto los niveles de contaminación aumenten, afectando la vida y la salud de las personas que viven alrededor? Esto no es un tema menor, esto no es un tema secundario, es un tema relevante, y hay que ponerlo sobre la mesa en medio de esta negociación. Lo menos que tendrían que haber hecho es, bueno, mire, arréglenme las aguas residuales para poder recibir, las aguas negras para poder recibir a más personas detenidas. Y por otro lado, también se está tratando como criminales a las personas que han tenido una migración irregular. Ya decían que no solo se van a recibir a personas, a criminales que han cometido delitos en Estados Unidos, que han sido procesados y condenados, sino también a personas migrantes. Y por lo tanto se le está dando una situación, una condición igual a estas personas que por necesidad han tenido que salir de sus países de origen. Perdón, Ruth, siempre en el primer tema, planteamos un escenario de que viene la situación delictiva, pero ¿cuál es el desenlace? De manera contundente. El desenlace de esto es que se está cambiando la vida de los salvadoreños, el bienestar de los salvadoreños por dinero. Un dinero que además no hemos visto en toda la gestión de gobierno que ha sido en beneficio del pueblo salvadoreño. En otro tema, quisiera hablar con usted acerca de la minería. Sabemos que sigue todavía en coyuntura este tema. Se van a realizar varias actividades en contra de la minería. Quisiera saber, desde su punto de vista, qué tanto afecta esta práctica al medio ambiente, el tema de derechos humanos también. El uso de la minería, la explotación minera, ya está comprobado cuáles son todas las afectaciones que tiene para las poblaciones en un país. Estamos hablando de la contaminación del agua, de la deforestación, del daño al medio ambiente directamente. Y eso no es ajeno a lo que va a ocurrir en El Salvador. Sobran los estudios, está plenamente documentado. En muchos países se libran diversas batallas legales también por sacar a la minería de las comunidades que resultan afectadas. Y lamentablemente, nuevamente lo que se pone al centro con el tema de la minería es la riqueza privada, no la riqueza pública. La riqueza pública principal está en el bienestar de las personas. Por lo tanto, esta lucha legítima que han iniciado las iglesias cristianas, católicas, etcétera, es por la vida, es por la defensa de la casa común, y creo que todas las personas que tenemos valores cristianos, y también aquellas personas que no creen en Cristo, pero que creen en la comunidad, que creen en el bienestar general, debieran sumarse. Y ya por último tema, quisiera saber su opinión acerca de la ratificación del artículo 248 de la Constitución, y que pues se ratificó tomando en cuenta que querían quitar la deuda política. Creo que la deuda política fue la justificación. Realmente la pretensión gubernamental era ratificar el artículo 248 y con esto poder hacer reformas constitucionales en un solo día. En pocas horas, en pocos minutos, puede ser ratificada una reforma constitucional, y esto trae perjuicios para la población. ¿Por qué? Porque esta eliminación de la posibilidad que tiene la ciudadanía de intervenir en una reforma constitucional mediante una elección, de decir voto por este porque está de acuerdo con esta reforma o no voto por este porque no está de acuerdo con esta reforma, esto tiene una implicancia fundamental en el sistema nacional, y de ahí que la población cada vez tenga menos derechos a participar.